Muy buenas tardes. Estamos aquí el día 23 de enero, empezando con una nueva sesión de los rituales místicos poéticos a partir de y hacia San Juan de la Cruz. Era la Vanina. Vanina querida, estoy rodeado con jamón del sándwich entre santiagueños aquí, del Ernestino Cruz. ¿Cómo estás? Imagínate, jamón del sándwich de santiagueño, tengo un destino asiago algo, como dice Lelutier. Estamos en el día 23 de enero del 2025, 26 digo, y estamos por empezar a glosar las dos últimas estrofas de este bellísimo cántico espiritual de San Juan de la Cruz, la 32 y la 33. Para decirlo corto y claro, si se pudiese, ¿está el amor en dónde? En la mirada. La mirada de mi amado me hace a mí ser quien soy. Por eso dice San Juan de la Cruz
un experto amatorio, cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me adamabas y en eso merecían los míos adorar lo que en ti veían. Cuando un poeta elige las palabras, nos lanza a un peregrinaje a los hondones de la significancia de los términos. Hoy vivimos en un páramo lexicográfico, un páramo lingüístico, que es paralelo y concomitante al desierto de nuestros corazones. Y acá se usan palabras que las conocemos, abusamos de ellas y ni en uno ni en otro caso, en nuestro magro conocimiento y en nuestro abuso, hacemos justicia. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí, tus ojos imprimían. La palabra gracia. Es una desgracia lo que acontece con la palabra gracia en nuestro mundo desgraciado, un mundo sin gracia. Pero otra palabra que parece de fácil acceso, me miraban. Si yo lo agarro al Gasnápiro de Jean-Paul Sartre y veo cómo conjuga él el mirar, dice, el infierno son los otros, porque la mirada del otro me cosifica. Y si yo miro a una mujer con intención libidinosa y pornográfica, por cierto, lo que hago es convertir a la mujer en un objeto, o al varón, si la mirada viene de ella cosificándolo a él. Y que me perdonen las feministas radicales de hoy están quizás más cosificados los varones que las mujeres. Las dos cosas están mal, pero lo políticamente correcto nos lleva a la anulación o cancelación de la masculinidad. Sigue el verso, cuando tú me mirabas, su gracia en mí, tus ojos imprimían. La gracia está en la mirada del otro. Si el otro no me edifica al mirarme, me deconstruye, dirían los posmodernos, me destruye. Por eso me adamabas. Adamabas no existe en la lengua que usual nuestra, pero es el amor de Dios, es el superlativo de amor. Me adamabas y en eso merecían lo mismo los míos adorar lo que en ti vían. Adorar al otro, adorar se dice latría en griego. Y nuestro mundo, muy de inteligencias artificiales y selfies, es un mundo autolátrico, la idolatría del yo. Y aquí nos dice, los míos adorar lo que en ti vían. En el párrafo 31 hablábamos del cabello y ahora hablamos de la mirada. Y el cabello es el signo por antonomasia de la hermosura de la mujer, aunque sea pelada y tenga cáncer. Los cabellos realzan la hermosura de la mujer.
y no nos dejan muchos recursos a los pelados. Pero no se está hablando aquí en el fenomenismo empiricista del cabello, como no se habla del fenomenismo empiricista de la mirada. Hemos pasado del cabello a la mirada como signos del amor, centrándonos en el gesto más significativo del cántico. El amor viene a entenderse como un cruce de miradas. Qué cosa bella. En el cruce de miradas nace el amor. Y eso se llama, dicho también en términos teológicos, visión contemplativa. Y aquí nos introducen esa palabrita contemplativa, meditativa, orante, una mirada orante, una oración contemplativa. Si yo no tengo para mi amada o para mi amado una actitud contemplativa, ¿qué es lo que tengo? Una actitud instrumental, cosificadora, cruce de miradas en visión contemplativa. Y a la visión contemplativa los teólogos han llamado, empezando por Tomás de Aquino y otros, antes y después de él, visión beatífica, visión santa. Y la nuestra es una visión beatificante, no solo beatífica, sino beatificante. Nosotros tenemos que sacralizar con nuestra mirada al otro o a la otra. Y es así como se miran los amantes, adorándose, contemplándose, o dicho como Levinas, no viéndole el color de las pupilas a la amada o al amado. Eso es, dicho en términos cristianos, la escatología realizada. Hemos sido creados para cumplir en nuestro mirar la santificación de mi amada o de mi amado. Porque la visión beatífica, eso es el cielo. Y la nuestra es la visión beatificante en que se miran los amantes, que al hacerlo se regalan uno a otro la existencia en gesto de respeto, de gratuidad y de entrega compartida. Volvemos a la palabra gracia. Dios es el gratis dado. Dios es amor y que nos primerea en el amor, como dice el Papa Francisco, es el gratis dado. Y si un amor no es, no es gratuito, es algo que ha degenerado el amar, ha degenerado el mirar. Un gran literato católico, Bernanos, entre paréntesis, era amigo de una gran santa laica de ascendencia judía, Simone Weil, tiene el diario de un cura rural que termina un curita medio de campo o rural, no de country, cura rural, diciendo en medio de los menjunjes y complicaciones existenciales de la familia a la que asistía, todo es gracia. Si uno vive en esa clave cristiana comprometida, se puede estar muriendo tísico, famélico, como murió el curita en la ficción, o como murió en Londres Simone Weil, porque ella no estaba dispuesta a comer más de lo que comía el que menos comía en su comunidad. Uno puede estar muriendo famélico y si su existencia está consagrada al amor, que es lo único digno de fe, como dice von Balthasar,
muere sabiendo que su vida ha sido dada gratuitamente y que es consumada en la gracia. Pues bien, la novedad de San Juan de la Cruz está en el hecho de que vuelve a recrear estas palabras desde el fondo mismo de la experiencia de fe y amor de los cristianos. De ese modo ha superado gran parte de las discusiones que enfrentaban a católicos y reformados, luteranos y calvinistas. Hay una doctrina teológica en el siglo XVI que despierta un polvaderal impactante, espantoso, que se llama la doctrina de auxilis, que era la discusión sobre la gracia. Para que le tomemos el peso a la trascendencia que tiene la cuestión de la gracia, hay que ubicar esas ecuaciones antropológicas que caracterizan al cristiano, que tienen que ver con dos o tres de las potencias y facultades espirituales. Voy a explicar por qué dos o tres. Para San Agustín son tres, para Santo Tomás son dos. Las de Santo Tomás son la inteligencia y la voluntad. Y las de San Agustín son la memoria, la inteligencia y la voluntad. Nos quedemos por ahora con las dos de Santo Tomás. Toda respuesta cristiana, coma, toda respuesta católica es la graciosa y gratuita ecuación entre fe y razón para el intelecto y entre gracia y libertad para la voluntad. Ahora, desequilibrados existenciales como somos, siempre nos inclinamos hacia algún abismo. Los protestantes, luteranos, calvinistas, etcétera, se inclinan por el fideísmo y niegan la razón. Y los racionalistas se inclinan por el racionalismo y niegan la fe. Y los cristianos sabemos que no se puede hacer o lograr un equilibrio entre fe y razón sin que sean dos facultades y potencias que se interpenetran, la fe y la razón, fides et ratio. Son las dos alas, como dirá Juan Pablo II, en Veritatis Splendor, que aparecerá en estas estrofas, en que fe y razón se interpenetran. Vamos a la voluntad. Ahí tenemos también dos abismos. ¿Qué dicen los luteranos de la libertad? ¿Qué han dicho de la razón? Los luteranos dicen la razón es una prostituta, así, con todas las letras, porque solo hay fe y hay que seguir los dictados de Dios en forma individual y personal por los mandatos de la fe que yo acato. La justificación viene por la fe, dicen los luteranos. Y Santo Tomás de Aquino, mucho más equilibrado, dice, por supuesto que la fe es fundamental, pero si nos han dado la razón es para estructurar una teología que dé razón de la fe, de la esperanza y de la caridad. Vayamos a la gracia y la libertad. El exceso abismático de los protestantes, es decir, solo la gracia. El lema luterano es sola fide, sola gratia, sola scriptura. O sea, solo fe, no razón. Solo gracia, no libertad. Solo la escritura, no la teología. Eso es el luteranismo. Mucho más equilibrado, el catolicismo sabe que gratia supponit naturam. La gracia supone la libertad.
Entonces, Dios nos ha dotado de ese regalo, que es la libertad, para que hagamos todo lo que tenemos que hacer, que es poquísimo, para merecer la salvación. Pero Dios nos da el 100 y nosotros tenemos que dar el uno, pero al uno lo tenemos que dar. Entonces, sola gratia, dicen los luteranos, sola libertas, dicen los pelagianos, y los pelagianos modernos como Juan Jacobo Rousseau, llegando hasta el señor Hegel y siguiendo al anti-Hegel que se llama Nietzsche, o al prolongador de Nietzsche, de Hegel que se llama Marx, salvo al buen Kierkegaard, un amigo de Vanina, que se da cuenta, aún viniendo del protestantismo, que el hegelianismo está equivocado totalmente. Entonces, la polémica sobre la gracia y las disputas eclesiales que se dan en ese momento pretenden fijar el contenido del mérito y de la gracia, de la acción de Dios y de la respuesta de los hombres. Entre otras de las maravillas de la historicidad del siglo XVI, son los santazos que nos da el siglo XVI, el siglo de oro español. Ya sabemos de Santa Teresa, sabemos de San Juan de la Cruz, y hay un tercero que es una bomba neutrónica que se llama San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio de Loyola, el creador de los jesuitas, dice y hace y practica un ejercicio de discernimiento espiritual que dice una frase que uno la deberá tener en el respaldo de su cama y hacerla brillar todos los días antes de acometer la aventura de vivir. Hay que hacer todo lo que uno tiene que hacer como si dependiera de nosotros, sabiendo que todo, en última instancia, depende de Dios. ¡Qué maravilla! Pasan los siglos y vendrá un señor británico, él, que empieza el itinerario religioso por el anglicanismo, que se llama John Henry Newman, que actualmente ya ha sido canonizado y es San John Cardenal Henry Newman. Y él tiene un libro que se llama El asentimiento religioso. Son tantas las cosas que ignoramos nosotros de la filosofía básica y de la teología básica, que ignoramos que todo conocimiento implica dos tipos de componentes. Un componente volitivo o afectivo, que es el asentimiento, y un componente de evidencia y cognitivo, que es la evidencia sensible y la intelectual. Pero nosotros, esquizofrénicos como somos, arrastramos el pecado del dualismo de Sócrates a Foucault y a los posmodernos. Y estamos recitando de que la maldad no es sino ignorancia, por ejemplo, y recitamos todas esas gansadas de una progenie genial, que es del gran Sócrates o del gran y divino Platón o de Aristóteles. Pero hay que recalcular nuestro GPS filosófico para saber que no puede haber un conocimiento con los ojos de la fe que sea análogo al conocimiento con los ojos externos de los sentidos. Habría que aprender a leer el Principito, por ejemplo. Solo se ve bien con el corazón. Lo que está diciendo ahí Saint-Exupéry es una verdad a puños, que dirían los gallegos. Nosotros no sabemos mirar,
Creemos que mirar es mirar en un telescopio o en un microscopio. Solo se ve bien con el corazón. ¿Cómo es eso de que el corazón ve? Si uno no sigue la logique du cœur, la lógica del corazón, dicho a la Pascal, no comprende que hay razones del corazón que la razón no comprende. Y todas las taras reparadas que tenemos en la filosofía y en la teología son por ese error. Porque tenemos una absolutización, digámoslo así, con el perdón del maestro y genio Aristóteles, aristotélica del asunto. Creemos que el régimen epistémico depende de la observación y de la deducción. Estamos sonados y la observación y la deducción es lo único que nos permite conocer. Es que uno no accede a un conocimiento místico, extático, maravilloso, por órganos que exceden infinitamente a los sentidos externos, a los sentidos internos y a la razón y al intelecto? Por supuesto que sí. Uno no necesita ir a la Sorbona y mejor sería que no vaya a la Sorbona si cree que conocer es conocer como enseñan en las universidades. Por eso estamos sumidos en una tragedia universitaria descomunal. Y la tragedia universitaria se ha olvidado que la currícula universitaria, cuando nace en el siglo XII, enseñaba 3 o 4 cosas: la belleza, la verdad, el bien y la santidad. Puede aumentar la justicia, la paz y otras cositas, así que no son minucias. Pero con esas 4 alcanzan para tener la currícula que nunca debieron dejar de tener las universidades. Y yo reto doble contra seguro a que me digan cuántas veces ustedes han sentido en sus carreras universitarias algo de la santidad, por ejemplo. En los años 80 del siglo XX, el señor Michel Henry, un fenomenólogo católico de los más importantes que hay, antecesor un poco de, y muy admirado por Jean-Luc Marion, escribe un libro que se llama La barbarie. Y ese libro es para hacer un diagnóstico de las universidades francesas en la década del 80 del siglo XX. Y dice eso que acabo de decirle yo, que las universidades se sumen en una tragedia porque no enseñan la belleza, la verdad, el bien y la santidad. Pero no solo él, el cardenal John Henry Newman recibe un mandato del Papa de esa época que vaya a crear una universidad católica en Irlanda. Y el tipo da unas lecciones sobre la universidad y esas lecciones se han recogido en un libro que ya está traducido y editado en castellano, en español. Idea de la universidad. Es que nosotros no tenemos idea de lo que es la universidad, pero lo más grave es que no queremos tener idea de la universidad. Y uno de los argumentos centrales de este señor que ha sido acunado por la barbarie del eficientismo, del industrialismo, del positivismo, del materialismo, del darwinismo después, del freudismo después, del marxismo, es que hemos olvidado la dignidad espiritual que tiene la comunidad de los que enseñan y de los que aprenden. Y esa dignidad de la comunidad de los que enseñan y aprenden implica que no solo no se borre, sino que se restaure la dignidad de la enseñanza dentro de la universidad de la teología. Nosotros creemos que somos muy modernos porque ha venido el sanguango de Bernardino Rivadavia en 1820 y ha creado la UBA y ha creado, eliminando totalmente de cuajo todas las teologías. Y viene el sanguanguito de Juan Bautista Alberdi
que ha sido educado gracias a las becas que le daba Alejandro Heredia, un teólogo católico de la Universidad de Córdoba del Tucumán, y él dijo con ese aire de suficiencia y desplante afrancesado: pobre infeliz, hay que eliminar a los tomistones declarados de la Universidad de Córdoba. Y de la Universidad de Córdoba salían los que se carteaban con Newton, unos científicos de primer nivel de esa época. Ni qué hablar del bárbaro Sarmiento. Toda la desastre de la tragedia educativa argentina depende de estos señores que con un ideario liberal, ilustrado, destrozan lo mejor y lo mayor que había en la cultura del barroco de Indias, del siglo XVI, porque la gente ni sabe qué es el barroco ni quién es el barroco. El más importante filósofo de la historia, que da pie a toda la filosofía, la ciencia y la política moderna, se llama Francisco Suárez, un jesuita. A ustedes ni le han mencionado la existencia de Francisco Suárez en sus carreras de filosofía, me temo. Y es un tipo fundamental, sin el cual no se puede hacer ni filosofía, ni ciencia, ni teología. Dice: el que no sabe teología, que tampoco haga filosofía, dice Suárez. Entonces, las lecciones que da sobre la idea de la universidad, con una sensatez y un brillo, Newman muestra por qué no vamos a enseñar teología, así como enseñamos geología o biología, o ciencia económica o ciencia política. ¿Por qué la teología no tiene su lugar? Pero ¿quién ha extrañado la teología en las instituciones educativas universitarias? Hay esos remedos que son, que me perdonen los queridos hermanos en Cristo de las universidades católicas y privadas, que son una basura, una afrenta a la teología. Pero sí hay bolsones de excelencia teológica producida por los filósofos cristianos y católicos, como estos que mencionábamos: Michel Henry, Jean-Luc Marion, del lado judío Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas. Pero las currículas académicas de la universidad están siempre mirando para otro lado. Bueno, ya me va a quedar poquito tiempo, así que hagamos un ping-pong de impresiones, críticas, comentarios de parte de ustedes. ¿O no tiene nada para comentar? Si no tiene nada para comentar, seguimos. ¿No? Bueno, ¿Vos tampoco? La gracia es el proceso de una mirada transformante. O la gracia me edifica a mí porque miro con amor a la amada o al amado, o lo destruyo al amado o a la amada. la gracia es el proceso de... Mirada transformante es una visión beatificante. Y eso ya lo hemos visto en el párrafo 10 y en el 13. La amante quiere que sus ojos vean al amado, desplegando la experiencia del encuentro con el amado en la mirada. Y ella busca a la amada sus propios ojos, su propia hondura en el espejo de las aguas. Y ya hemos visto que el narcisismo queda pronto superado. Y claro, este señor cuando escribe el comentario no sabía que iban a existir las selfies. Pero las selfies son el signo más claro de la profanación de la mirada, de la cosificación de la mirada, que nos cosificamos a nosotros mismos porque nos adoramos a nosotros mismos. La autolatría. Y ya hemos visto que el narcisismo queda pronto superado. El ciervo vulnerado asoma en el otero, no en las aguas, dice la estrofa 13. Y viene porque quiere, es decir, porque sí lo ha deseado
porque ama a la paloma buscadora que miraba en el espejo de la fuente. Recordamos así los versos de Antonio Machado, ese poetazo castellano que dice: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Eso es siglo XX. Retrocedamos un poquito al siglo XIV. En el siglo XIV hay uno de los místicos especulativos más importantes de la historia, el maestro Eckhart. Y el maestro Eckhart dice que el nivel de la mirada es el nivel supremo de esa beatificación, porque la mirada es lo que me asemeja a Dios. Dios, amándonos, nos mira para que nosotros ascendamos hacia Él aprendiendo a mirarlo. Y esto elabora unas palabras de gran densidad teológica. Y los temas principales en esta mirada teológica es que en el fondo ella busca una mirada. Cuando tú me mirabas, dice San Juan, porque mirar es amar, como recuerda San Juan de la Cruz en el cántico B32.2. Y este amor resulta espontáneo, inmerecido, en puro ágape o donación gratuita. Dios es así, por eso quiere dirigirnos la mirada. Y su gracia, en mí tus ojos imprimían. Gracia es la señal de la mirada de Dios en nuestras vidas. De esta forma su hermosura se hace nuestra. Por eso me adamabas. Adamar significa amar mucho, duplicadamente, como el mismo San Juan lo ha señalado. Adamo es amar intensamente. Y quizá pudiera haber en su fondo otro sentido vinculado a la dama, adamar, dama, mujer noble, muy honrada. Por eso me adamabas, es decir, me convertías de verdad en dama, a mí que solo era hija de una mujer violada. Y esta es la genealogía y sentido de la gracia en su misma riqueza originaria. Gracia es ante todo el don de la mirada bondadosa y creadora. Me mira para darme con sus ojos lo que tiene, para así capacitarme y recrearme. El niño va cobrando conciencia personal a través de la mirada de la madre. Se conoce porque le miran. Se valora a sí mismo porque los ojos de los otros le valoran. En esa línea se sitúa la mirada del amado o de la amada. Cuando el otro nos mira, nos sentimos valorados, recreados, transformados. Y así puedo decir, soy porque me has dado a luz con la mirada. Los ojos que me ven son lo importante. Los que me siguen animando, dando el alma, cuando tiendo a estar desanimado. Los que me visten de hermosura al contemplarme. Y es propiedad del amor perfecto, dice Juan, no querer admitir ni tomar nada para sí, ni atribuirse a sí nada, sino todo al amado. Y esa mirada de amor es el milagro. Ella transforma a la persona amada y la convierte en nueva realidad, en otra persona.
y hay un rasgo que se encuentra lejanamente insinuado en la física moderna,